El arte cubista. La pintura cubista es la expresión pictórica del movimiento artístico denominado cubismo, originado en París en el año de 1908 hasta 1914, por la mano del pintor Pablo Picasso. El segundo pintor en adoptar el estilo fue Georges Braque, quien, aunque es considerado uno de los fundadores del cubismo, realmente es un adaptador temprano del estilo, al igual que el pintor Juan Gris. En realidad, en el cubismo no hay cubos, más bien todo lo contrario. El cubismo consiste en reconocer la naturaleza bidimensional del lienzo y no recrear la tridimensionalidad, cosa que precisamente pretende una figura como el cubo. Tomemos de ejemplo que para mirar un cubo hace falta un solo punto de vista, y lo que querían artistas como Braque o Picasso, inspirados en Cézanne, es mirar un objeto desde todos los puntos de vista posibles. Para entender este concepto es como desmontar una caja de cartón y dejarla completamente abierta en una superficie plana, mostrando todo a la vez y entrelazado. La aparición del cubismo supuso un antes y un después con respecto a la pintura tradicional, siendo fuente de inspiración para siguientes vanguardistas europeas y poniendo en segundo plano a la tendencia renacentista. En el cubismo, la representación del mundo es mediante figuras geométricas y una perspectiva múltiple. Se dice que el término cubismo fue acuñado por el francés Louis Bussel, crítico de arte, quien aseguraba que las obras parecían estar compuestas por pequeños cubos. Algunos de sus principales exponentes son artistas como Jean Metzinger, Robert Delaunay, Georges Braque, Juan Gris y, por supuesto, uno de los más influyentes fue Pablo Picasso. Cada uno de ellos plasmaron en sus creaciones las características propias del movimiento. Una de las características principales del cubismo es que el cubismo representa la realidad por medio de figuras geométricas, produciendo un efecto visual disruptivo y fragmentado. Hace uso de colores grises, verdes y marrones, haciendo a un lado los colores típicos del impresionismo. En los primeros años de esta tendencia, la paleta monocromática era la única herramienta válida para el pintor. El cubismo sitúa los objetos en un mismo plano, rechazando la apariencia real de las cosas y su profundidad. En algunas ocasiones, el cubismo tenía que emplear un breve discurso lingüístico que le permitiera explicar la propuesta del autor debido a la dificultad de interpretación por parte del espectador. Las figuras se compartimentan en cubos y prismas, persiguiendo que las composiciones puedan verse desde todos los puntos de vista simultáneamente. Los cubistas siguieron buscando la inspiración en los referentes del pasado como paisajes, retratos, bodegones, etc. En el cubismo, aparte de utilizar pintura para crear obras, introdujeron nuevos materiales en el proceso, naciendo así los collages que mezclan el óleo habitual con plásticos, papeles, metales, cuerdas u otros objetos de uso diario. El cuadro más importante del protocubismo, estilo primigenio, fue pintado por Pablo Picasso en 1909 en Francia. El título original de esta obra es Les Demoiselles d'Avignon, que al español significa Las Damas de Aviñón, obra maestra del pintor español Pablo Picasso, en el cual el cuadro retrata a un grupo de mujeres desnudas sin tomar en cuenta espacios y profundidades, más bien se centra en la imagen bidimensional. La pintura es considerada raíz del posterior estilo cubista. El cubismo se mantuvo activo hasta el año de 1918. Fue un flash en la historia, un movimiento realmente corto. Sin embargo, su importancia fue mucho más allá. Estilos contemporáneos de toda Europa, como el Dada o el futurismo en Italia, nacieron como movimientos miméticos del cubismo. Posteriormente, también estilos como el surrealismo y la mayoría de las corrientes asociadas al modernismo estuvieron plenamente empapadas de su influencia. Pablo Picasso y sus seguidores buscaban una ruptura absoluta con todo vestigio de la norma clásica en la composición. La profundidad, la descripción de la naturaleza y la perspectiva se comenzaron a transformar. El estilo se desarrolló en dos fases bien diferenciadas. La primera, llamada cubismo analítico, o también conocido como cubismo hermético, que se caracteriza por plasmar las tres dimensiones con formas geométricas muy marcadas. Esto quiere decir que se lleva al máximo de abstracción. Cada obra pretendía representar cuerpos complejos en versiones simplificadas mediante masas fragmentadas en figuras geométricas, caracterizada por el análisis estructural de las formas.
Básicamente, el cubismo analítico se traduce en descomposiciones de las obras a tal punto que muchas veces no se puede definir lo que quiso representar el autor. Aproximadamente desde 1912 se comenzó a manifestar la segunda fase del estilo, el cubismo sintético. Este ya ni siquiera utilizaba las figuras con volumen, sino que se entregó totalmente a la composición bidimensional. Comenzaban a aparecer palabras y números. La propuesta era representar una imagen aplanándola sobre tela y logrando desarmar los diferentes elementos que la componen. En los años 20, otras fuerzas artísticas como el surrealismo comenzaban a cobrar importancia, por lo que rápidamente desapareció este arte.